xa ves. Non sentamos aquí ao teu lado. Sí, venga, venga. Aquí sobran sillas. Sí. Muy bien. Empiezas. Muy ben. Despois continuas tú logo. Sí. Entón, de que vas a decir? Vas a presentar as persoas que están... Sí. Yo presento, sí. Moi boas tardes a todos. Moitas gracias, benvidos e moitas gracias por asistir a unha xornada deste foro de debate que temos aberto desde a Diputación Provincial. É certo que durante o ano pasado todas as sesións de aquel debate, aquel foro de debate de Galicia en clave económica se fixeron en Lugo e eu creo que este ano tocaba ya máis, era o que correspondía abrir esas xornadas tamén a toda a provincia. Hoxe estamos na Mariña, estaremos en outros lugares da provincia de Lugo e hoxe elegimos un tema que creo que é un tema que para todos os que estamos aquí e para que todos os que queremos a Mariña pois é un tema que non é extraño, que é a riqueza forestal. Non? E sobre todo porque esta nova andaina do foro de debate Galicia en clave económica, que hoxe temos o nombre de O futuro do Monte Galego, quizás sexa o mellor exemplo dunha boa xestión, millorable como todas as xestións, pero unha boa xestión do monte e a riqueza que nos pode aportar como país a boa explotación forestal. Eu dicía fai anos que Lugo podía convertirse no Cubai da biomasa, non solamente da biomasa, pero a riqueza forestal nos leva a unha riqueza que é medible en termos económicos, é medible na relación dos postos de traballo, casi 70.000 persoas viven directamente de todo o que supón o ciclo da madeira e o ciclo do monte, por tanto non é un tema menor, pero ademais é un campo onde se pode medrar e onde estamos capacitados para poder medrar. Nesta época de crisis, ademais, en gran parte das zonas con riqueza forestal, o aproveitamento do monte se tornou nun suplemento non menor para moitas familias, a venta da madeira, nunha época de crise onde os ingresos das familias caeron estrepitosamente e que para moitas a riqueza suplementaria do monte pois lles fixo soster momentos difíciles que non vou a relatar aquí porque eu son unha persona absolutamente optimista e creo que todos debemos traballar para que efectivamente a recuperación económica sexa unha realidade, non sexa unha realidade que vexan pouco, sino que a gran maioría deste país perciba que efectivamente as cousas van mellor. E creo que unha parte importante está na nosa mão, nun comportamento de ver o futuro como algo que pode ser e debe ser mellor, e sobre todo que é un futuro que está ao alcance das nosas mãos. Daqueles que teñen máis edad e dos que teñen menos, porque efectivamente todos os que estamos aquí estamos pensando nas nosas familias, por tanto estamos pensando en nós mesmos, nos nosos fillos e os que teñan netos nos seus netos. Por tanto, a recuperación económica empeza por un mesmo e por ver o futuro de unha forma mellor. E ese futuro tamén ten que vir da mão da riqueza forestal e da potencialidade que ten o noso monte. Na Mariña hai datos que nos levan a pensar que as cousas están facendo ben, como dixen antes, se poden facer mellor, pero hai datos moi importantes, como é a incidencia dos incendios que asola gran parte de Galicia e que al menos, e sigamos así, e toquemos, como non, por outra maneira, toquemos madeira, para que efectivamente continúe ese bon índice de diferencia entre o que acontece na Mariña con outras partes de Galicia, como por exemplo na zona de Ourense, na zona de Verín, na zona de Laza, onde estamos vendo como se están producindo múltiples incendios. Por tanto, un monte ben xestionado tamén é un monte que arde menos e, por tanto, é capaz de dar riqueza non solamente a unha zona determinada, sino a toda a súa comarca. Por tanto, podemos crecer máis?
podemos sacar máis rendimento do noso monte e podemos duplicar as cifras hoxe do peso do Produto Interior Bruto da riqueza forestal, se pode hasta duplicar. Xa somos unha gran potencia de produción forestal. Xa competimos en moitos aspectos con outros territorios que eran, perdón, como outros territorios de España, como Cataluña, donde eran os números un sin discusión. Por tanto, somos conscientes de que temos unha enorme riqueza, a nosa responsabilidade perdón, a nosa responsabilidade de gestionar mellor e deixar un maior patrimonio medioambiental e tamén de riqueza para as generacións futuras. Iso é o que humildemente pretendemos facer con estes debates e estas discusións onde expertos con diferencia de opinións nos ilustren sobre a súa visión da riqueza forestal e do potencial que ten tamén na Mariña. Eu xa termino cedendo a palabra e agradecendo ademais ao Concello de Viveiro e a súa alcaldesa, María Loureiro, a súa disponibilidade para estar hoxe aquí no Concello e, sobre todo, para que, perdón, desde Viveiro, vou ter que terminar xa, desde Viveiro se abra esa porta a esa nova economía, unha nova economía sostible co medio ambiente. Non hai nada malo en ser respetuoso co medio ambiente e obter un rendimiento económico por elo. Por tanto, unha vez máis, agradezollles a todos a súa asistencia e cedolle a palabra xa á alcaldesa para que nos presente os convidados que nos van a falar e, como saben, ademais, despois dunhas boas opinións, veñen outras que son as de vostedes e, por tanto, o debate se enriquecerá cas súas preguntas, cas súas opinións, cas súas visións que enriquecen sempre, pero en todo caso que cumpla ca función deste debate, que é que cando saíamos por esa porta saibamos máis sobre o que se nos ocupa, que é tratar o futuro do monte galego, en definitiva, o futuro dunha gran parte dos galegos. Moitas gracias. Moitas gracias, presidente. Boas tardes a todos e a todas. Hoxe Viveiro é a sede dunha nova xornada do ciclo de debates Galicia en clave económica, desenvolto pola Deputación Provincial de Lugo e Economía Digital. O tema proposto para o día de hoxe é o futuro do monte galego. E para falar deste sector que ocupa un lugar destacado na economía de Galicia, contamos con tres ponentes especialistas na materia que paso a presentar. Emilio Santos Vilariño, da Fundación Barrié de la Maza, Manuel Galdo do Pico, presidente de Promavi, Asociación de Produtores de Madeira de Viveiro, e Ana Oróns, en representación da Confemadera, Confederación Galega de Empresas da Madeira. Antes de dar a palabra aos ponentes, eu quero dar as gracias a todos pola vosa presencia nesta xornada e, así mesmo, a José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Diputación, por acompañarnos neste día e por impulsar este ciclo que, en dos últimos meses, ven ofrecendo distintos debates abertos e gratuitos nos que expertos galegos de diversas áreas realizan a situación actual dende distintos puntos de vista. Damos, pois, inicio ao debate de hoxe, o futuro do monte galego. Vamos, sentámonos ali. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, pocas presentaciones. Por mi parte van a ser un poco detallar algo más quiénes son los ponentes de hoy. Comentarles que desde Economía Digital consideramos que el monte gallego y el sector forestal en general, a pesar de su importancia, tanto en términos de valor añadido bruto como en términos de aportación al PIB, como en términos de las exportaciones que representan en el conjunto de Galicia, no está del todo, no cala del todo en la sociedad gallega la importancia que tiene el sector forestal. Su peso es abismalmente más importante que otros sectores, como puede ser incluso la pesca extractiva dentro de lo que es el conjunto de primera y segunda transformación de la madera. Son datos que no se manejan normalmente en la sociedad gallega, pero sí
la Mariña, ¿no? Sí en Viveiro. Y consideramos que el futuro del monte gallego lo tienen que abordar sus protagonistas y tienen que participar sus propios protagonistas, que son prácticamente todos ustedes los que están aquí. Y por eso hemos decidido celebrar la primera jornada de economía digital fuera de lo que es Lugo, precisamente en Viveiro, y abordarla con el futuro del monte gallego, ¿no? Estamos hablando, lo decía el presidente de la Diputación, de 20.000 empleos directos, 50.000 indirectos, del 20% de las exportaciones gallegas, del total de las exportaciones industriales gallegas, rebasando a comunidades autónomas como Cataluña. Y eso parece que no se percibe en los medios de comunicación en Galicia normalmente. Un poco iba por ahí la idea precisamente de hacerlo aquí, hacerlo en Viveiro y hacerlo con gente que sabe y que realmente está interesada y que es protagonista del sector, ¿no? Para ello tenemos yo creo que tres ponentes que son un auténtico privilegio tenerlos hoy aquí, que paso a presentarlos y que serán los que, yo sin dilatarme más en las explicaciones y en la presentación, tomarán a continuación la palabra, ¿no? Tenemos con nosotros a Ana Orons, como decía la alcaldesa, ingeniera agrónoma, ingeniera técnica agrícola por la Universidad de Santiago de Compostela, es secretaria general de Confemadera Galicia desde el año 2011, precisamente la fecha de la creación de esta organización patronal que aglutina a 3.000 empresas gallegas. Orons lleva además más de 9 años implicada en la defensa del sector forestal y ha formado parte de la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Galicia y actualmente es la directora del Grupo Gallego de Certificación Forestal y Cadena de Custodia, un aspecto que en los próximos años será clave para el futuro del monte gallego. También está con nosotros Emilio Santos, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, diplomado en Alta Dirección de Empresas del IES y censor jurado de cuentas. Emilio Santos, desde 1980 a 2011, fue director corporativo de Finsa, una multinacional no solo del sector de la madera, sino de las 4 primeras multinacionales gallegas de todos los sectores, tradicionalmente además, donde también ocupó la dirección de finanzas y la dirección comercial. Él es uno de los autores de un informe elaborado por la Fundación Barrié, por la Asociación de Becarios, como él es de la Fundación Barrié, y Boston Consulting sobre el futuro del monte gallego, sobre las 10 propuestas claves para garantizar la viabilidad del monte en Galicia, con ciertos anclajes en muchos aspectos, como puede ser la comercialización, la propiedad, la implicación de las administraciones, la implicación de la propia Xunta. Fue un encargo del presidente de la Xunta y Boston Consulting y la Fundación de Becarios de la Asociación de Becarios de la Fundación Barrié de la Maza, pues cumplieron y entregaron ese informe el año pasado al presidente de la Xunta. Él nos contará los resultados, cómo ha evolucionado y cuáles son sus conclusiones. Y por último, no por ello menos importante, porque es de aquí, como bien ustedes saben, de Viveiro, Manuel Galdo, el presidente de Promavi, que es la asociación que representa a los productores de madera de Viveiro, además de otros concellos como Xove, como Ourol, como Vicedo. Promavi también, como saben, está promoviendo una alternativa que ha generado ciertas expectativas en Galicia, una alternativa cooperativa en cuanto a los productores forestales y propietarios de montes, y ha generado expectativas en Galicia, y no solo en los últimos años, sino también ciertas expectativas que yo creo que puede dar cuenta hoy en cuanto a conflictos puntuales que surgen con lo que son los grandes clientes de los propietarios de montes y de los productores, como el caso que nos ocupa en la actualidad en los medios de comunicación con las grandes compañías productoras de celulosa, ¿no? Sin más, si les parece, como ya está expuesta la proyección, les dejo con Emilio Santos y él nos detallará pues su exposición. Luego les adelanto que tendremos tiempo, como decía el presidente, para entrar y profundizar en lo que son las preguntas y el debate en sí. Les dejo con Emilio Santos. Gracias. Muchas gracias, Julián. Señor presidente de la Diputación, señora alcaldesa, señores y señores. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar hoy aquí con vosotros y compartir con vosotros los resultados de este estudio que desarrollamos la Asociación de Becarios el año 2012-2013, finales del 2012 y la primera mitad del 2013.
Este estudio es un estudio multidisciplinario en el que han participado mucha gente, tanto forestalistas, propietarios forestales, la industria, y que intenta ver y ayudar a promover la riqueza forestal de Galicia. El título del estudio es La mejora forestal de Galicia. Entonces, bueno, como hay poco tiempo, yo no quería, y además no quería que nos repitiéramos, voy a centrarme en los aspectos más trascendentes. El estudio lo tienen en la web de la Asociación de Becarios de la Fundación. El que quiera profundizar en él, en becariosbarrié.org, en diálogos, ahí está el estudio. Y está el estudio que se le presentó a la presidencia de la Xunta el 31 de julio del 2013. Tiene todas las medidas, tiene todas las personas que participaron, etc. Yo aquí estoy representando a la Fundación porque, de hecho, las personas más que tenían que presentar este trabajo, pues por una razón, uno porque está esperando un hijo hoy y eso no admite dilaciones, y el otro porque está fuera, Ana José Varela, porque está fuera de Galicia, pues me han pedido a mí como becario más antiguo y participante en este estudio que os lo presente y comparta con vosotros esta experiencia. Os diré que la Fundación está para este tipo de cosas, aparte de para dar becas a los estudiantes que mejor pueden defenderlo, muchas menos de las que quisiera y de las que el país necesita, pero bueno, invierte entre 1 y 2 millones de euros en becas cada año para formación de gente, y yo fui uno de los que allá por los finales de los años 60 disfruté de estas primeras becas que estableció la Fundación Barrié. Os puedo decir que es una gran aportación y que cuando a un becario se le entrega el importe de su beca, lo que se le pide es que retorne a Galicia, aporte a Galicia lo que pueda en compensación de la beca que se le otorga. Y eso en los becarios tiene mucha más incidencia de la que parece. La Asociación de Becarios está presidida por Fernando González Laxe, que participó activamente, juntamente con Ana, juntamente con asociaciones de productores forestales y de la industria en todo este trabajo. Es decir, que es un trabajo de consenso, de cierto consenso, que tiene, desde mi punto de vista, un tema interesante, y es de que intenta abordar los problemas desde un punto de vista objetivo y no político. La solución de los problemas nosotros la vemos como algo objetivo, no político. Si metemos la política por el medio, a veces la pifiamos, con todos los respetos. ¿Cómo lograr una mejor contribución del sector? Aquí al final se concretan en 10 medidas, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso por la situación del sector en Galicia. La superficie forestal de Galicia está en los 2 millones de hectáreas, el 70% es productivo y el 30% es no productivo. Esto que en sí no dice mucho, podemos empezar a ver algo cuando vemos que Finlandia, por ejemplo,
solamente lo improductivo es el 12%, no el 30%. Y Austria lo improductivo es el 14%, no el 30%. Y Estados Unidos lo improductivo es el 18%, no el 30%. Es decir, que nosotros tenemos un potencial que no lo estamos explotando, desde el punto de vista cuantitativo y de superficie. Pero ese no es el único problema. Hay otro, igual o más grave que ese, que es la estructura de la propiedad. La estructura de la propiedad en Galicia es un auténtico desastre. Las fincas medias, no sé si la propiedad media es de 1,82 hectáreas, y en 6 o 7 parcelas. Es decir, menos de 0,3, 0,4 hectáreas por parcela. Eso es absolutamente improductivo, antieconómico, inexplotable. Todos los que estamos aquí, que tengamos algo que ver con el campo, sabemos que eso no se puede aprovechar. Tenemos ahí una riqueza y no tal. Yo heredé de mis antepasados 5 hectáreas o 6, tal, que no las puedo explotar nada más que la mitad, porque la mitad tienen 1 hectárea, pero la otra mitad no tienen absolutamente ninguna posibilidad de explotación. Y lo mismo que me pasa a mí, os pasa, supongo que a muchos de vosotros. Ese es un problema grave. Y o lo resolvemos o todo lo que digamos es nada. El campo se está envejeciendo, está quedando poca gente y está no creando empleo. Si no resolvemos este tema, no vamos a ir muy lejos. Yo insisto en esto porque en el tema de la industria pues va a hablar Ana, en el tema forestal y de tal pues también habla Manuel. Y en este tema de la estructura de la propiedad, si no le hincamos el diente y con una cierta urgencia, no haremos nada. La gente le tiene miedo, no sé por qué, no se mete con él. Este mismo problema, porque además esto, ¿qué significa? Significa que las propiedades están no explotadas. Entonces, este mismo problema lo tuvo Inglaterra en 1850, hacia 1800 y pico. Y lo resolvió muy fácilmente. Aquel señor que vivía en la ciudad y tenía la propiedad abandonada, se le ponía un impuesto del 25% de la propiedad. El señor que la tenía cuidada, aunque viviera en la ciudad, pues no tenía que pagar ese impuesto. El señor que vivía en el campo y lo tenía bien cuidado, no tenía que pagar ese impuesto. Pero eso resolvió y convirtió a la campiña inglesa en una fuente de riqueza incalculable. Galicia tiene, en el año 2011, el sector forestal le aportó el 2,9% de su PIB, de su Producto Interior Bruto. Ese Producto Interior Bruto lo puede duplicar fácilmente. Como decía antes el presidente de la Diputación, trabajan en el sector forestal unas 70.000 personas. Bueno, pues con estas medidas, con esas 10 medidas que están ahí, que las tocaremos, tal, se crean unos 20.000 empleos adicionales en estos momentos, se duplica la aportación del sector forestal al PIB y, por tanto, resolvemos los problemas de muchas familias de muchos jóvenes que no tienen trabajo aquí, que tienen que emigrar, etcétera, etcétera. Pero claro, esto, a ver quién le pone el cascabel al gato y quién es capaz de hacer algo de esto. Pero, señores, o hacemos algo así o no tenemos solución. Con la propiedad tal como está, bueno, pues sí, seguiremos teniendo, habrá extensiones y hay fincas y hay explotaciones que tienen su superficie, pero solo es lo mínimo. Vamos a seguir porque, menos
mal que vienen los demás detrás y me corregirán. Todo esto es más sobre lo dicho, la propiedad del monte, los mayores productores forestales. Yo diría que la crisis se ha notado, por supuesto, y se ha notado de forma importante. Hemos pasado de una facturación de 2.300, 2.400 millones de euros en los años 2006, 2007 y por ahí, a 1.700 millones de euros en el 2011 y en el 2012 pues más o menos. Y en el 2013 también más o menos. Es decir, hemos tocado tierra, no ha seguido bajando. La crisis en este sector parece que está estabilizada, como en muchos otros, pero ha sufrido un descenso tremendo. No lo sufrieron tanto los rematantes, como vemos ahí no lo sufrieron tanto los aserraderos, como vemos en la parte derecha, y sí que tableros y pasta sí que tuvieron una reducción importantísima en su facturación. Pasamos de 1.000 millones en 2005 a 596 en el 2011-2012. Certificación es un tema que tocará Ana y que es una de las medidas. La falta de certificación. Bueno, vamos. El tema de la investigación es otro tema también peliagudo. ¿Lo vas a tocar tú, Ana? Yo. ¿No? ¿Y tú tampoco, Manuel? No, en principio no. Entonces lo toco yo un poquito. A ver, el tema de la investigación es un tema también muy grave y muy complejo y que como país no lo tenemos resuelto. La investigación en el mundo de la madera, en el mundo es investigación genética, es selección de especies, es lo mismo que hacemos con las plantas y con cualquier investigación genética, pues en el mundo forestal es eso también. Entonces se necesita equipos trabajando a largo plazo, se necesitan ideas estables y consensuadas para que den resultado. Los resultados se ven a 5, 10, 20, 30 años y si no hay un consenso en todo el entorno relacionado con el mundo forestal, perdemos el tiempo. No estamos haciendo correctamente los deberes en el mundo de la investigación en el mundo forestal. Tenemos que implicar a los propietarios de montes, tenemos que implicar a la industria, tenemos que implicar a los institutos de investigación, las universidades. Y todo eso no es fácil. Y hasta ahora, no sé por qué razón, no hemos sido capaces de hacerlo. Y mirad que a algunos les hemos dedicado tiempo y atención. Tiempo, muchísimo esfuerzo. Galicia fue un ejemplo. En el año 92 hizo el primer un plan forestal, 1992-2032, con 40 años, bastante bien elaborado. Fue consensuado por todas las fuerzas políticas del Parlamento gallego en aquel momento. Fue un ejemplo. A mí me tocó también, por una circunstancia como la de hoy, también un parto y no sé qué cosas más, presentarlo en Portugal. Y bueno, los portugueses quedaron atónitos. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa de que fue bueno solo en el papel y en la teoría? Porque después en la realidad no lo seguimos, no lo cuidamos. El sector industrial, que es el que yo conozco, yo estuve ahí 31 años más o menos metido en el fuego ese, y no fuimos capaces. Seguramente es que no sabemos suficiente, pero es que ponemos todos la carne en el asador, ponemos todos a empujar en la misma dirección, o no hacemos nada. Entonces hicimos un plan forestal teóricamente perfecto, consensuado políticamente. A mí hasta me sorprendió que fuéramos capaces de consensuarlo, pero después, la realidad, en el día a día, si te he visto no me acuerdo.
y hemos hecho una política forestal manifiestamente mejorable en los últimos 30 años. Manifiestamente mejorable e insuficientemente buena para la potencialidad que tiene este país y para las necesidades que tiene este país. Entonces, ¿qué necesitamos en investigación y desarrollo? Pues ponernos todos juntos, las partes implicadas, sentarnos también con la administración y empujar todos en la misma dirección. Establecer un consejo forestal para la investigación, con científicos, con profesionales, con propietarios forestales, y que todos, y después los descubrimientos que los pasemos a la realidad, al mundo real, que son los propietarios forestales, la industria, etc. Ese tema por supuesto, no sirve de nada trabajar en este campo si no resolvemos el tema de la estructura de la propiedad. Eso es un tema clave para el largo plazo. Pero esto también. Y la prueba son las pestes que tenemos en estos momentos. Estas cosas no se resuelven si no es con investigación y desarrollo genético. Todas las pestes que tenemos en estos momentos hay que prevenirlas y hay que anticiparse y hay que, como esperes a que te vengan encima, ya no tienes remedio. Y es lo que nos está pasando, lo que nos ha pasado. Seguimos para adelante. Pasta de papel. Bueno, Galicia es una potencia en el tema de pasta de papel. Es la mejor pasta del mundo, seguramente. La mejor materia prima del mundo también. Y que, bueno, que lo único que hay es que defenderla. Y lo único que no podemos es estar como país con la principal planta de producción de pasta de la península ibérica, o una de las principales de la península ibérica, pues que no sabe si en el 2018 seguirá donde está o no. Como si poner una planta de estas fuera como darle al mechero. O sea, somos hasta cierto punto pensamos muy poco en términos económicos. Igual pensamos mucho en términos ecológicos y eso. Pero yo, como estuve emigrado 18 años, sé muy bien lo que es estar por ahí fuera y lo que es estar aquí dentro. Y por tanto entiendo que todo lo que tengamos aquí que nos pueda dar trabajo, tenemos que cuidarlo y tenemos que asegurarlo y no pensar en que no, que el trabajo que lo hagan los brasileños o los sudafricanos por ahí. No, aquí también tenemos que trabajar aquí. La industria del mueble es otro problema que tiene este país. Producimos el 9% del mueble que consumimos, producimos más del 50% de la materia prima del mueble y la transformamos fuera, viene para aquí transformada. Es decir, ahí se ha intentado hacer algo en el mundo del diseño del mueble, pero seguimos sin dar la talla. Aquí en Lugo hay en Lourenzá una buena industria del mueble con demasiados más problemas de los que debiera tener para operar, y a pesar de todo pues sigue siendo una gran industria. Y desde luego no producimos mueble ni para el 10% de lo que consumimos. Y eso también es una fuente de creación de riqueza y de empleo que no debiéramos de abandonar. Hay mucho que hacer en ese mundo, en ese campo. Lo de los incendios. Si resolviéramos los dos temas anteriores que hemos mencionado, lo de la investigación y lo de la propiedad, el tema de los incendios estaría resuelto automáticamente. El monte que se cultiva y el monte que se cuida y el monte que se valora, ese no arde. El 60% de los incendios se concentran en el 10% de las parroquias. El 60% también de los incendios no es forestal.
Pero ahí también los incendios, como los hemos politizado y toda esa historia, pues entonces pues hablamos de incendios y le dedicamos recursos a incendios que no serían en absoluto necesarios y que debiéramos dedicárselos a cultivar el monte y a planificar el monte y a hacer cosas en el monte, no al tema de los incendios, pero vamos con el paso cambiado. Vamos así, de todas maneras, desde hace 30 años o 40 años. Y no hay manera de que cambiemos el paso. Es una pena, pero algo no hacemos bien en este tema. Y no sé muy bien qué, ni es un tema que se pueda hasta decir públicamente porque mañana pueden aparecer más incendios. O sea, entonces no vale la pena. Con técnicas de selvicultura y tal, proteges el monte muchísimo mejor que con hidroaviones. Ya me han pasado los 20 minutos. A ver, las 10 medidas, aquí las tenemos cuantificadas y, digamos, calificadas incluso por dificultad, por aportación, etc. Estas 10 medidas duplicarían la aportación al PIB gallego, aumentarían el empleo en 20.000 trabajadores y harían que Galicia en este campo fuera mucho más competitiva. Como mis compañeros hablarán de ellas después, pues y si no puede haber preguntas sobre ellas, yo casi os diría que os las leo para no tal. Aquí está la cuantificación de los empleos para cada una de las medidas, etc. Promover la cooperación local. Eso era una de las medidas. Bueno, pues es colaborar entre nosotros. Es decir, parte del problema está entre los propietarios de monte y de tierras que tenemos en Galicia. Todos, cuando necesitamos algo, en lugar de compartirlo y hacer una cooperativa y todo esto, pues en muchos casos cogemos y nos compramos nuestra maquinaria, trabajamos independientemente, etcétera, cosa que no tiene el menor sentido. Combatir el abandono del monte, con una ley que salió en este año, pues se intenta, digamos, activar un poco el Banco de Tierras. El Banco de Tierras es una gran idea y lo único que pasa es que hay que hacerla funcionar y no es fácil de hacer funcionar. Pero es posible hacerla funcionar y hay que hacerla funcionar. Trabajar más y apoyar más los montes en mano común, impulsar nuevos usos de bosques, castañas, setas, etc. El tema de la certificación, la investigación, la transparencia en la comercialización. Bueno, pues creo que sí, que hay algo que hacer en el mundo de la comercialización, de la transparencia en la comercialización. Es decir, si alguien quiere comprar o quiere vender, pues tiene que haber una mayor transparencia. Debiera de haber una mayor transparencia. El País Vasco la tiene, Francia la tiene. ¿Por qué no la tenemos nosotros? Bueno, pues porque no sé por qué. Pero es soluble y es factible. Hay que querer. Y eso, las asociaciones de propietarios, la industria, todos debemos de contribuir a que esto funcione porque es necesario y conveniente. Fomentar la demanda de nuevos productos madereros y disminuir barreras administrativas que son muchas veces realmente tenemos demasiada burocracia. Hay varias cosas. Para daros un ejemplo, un camión que puede cargar 40 toneladas en Portugal, al llegar a la frontera española tiene que dejar 10, al llegar a la frontera francesa puede volver a cargar 30, etcétera, etcétera. Esto no tiene ningún sentido. Y eso es porque España no adaptó la legislación comunitaria a su sector.
medidas y burocracia para cortar, para tal, bueno, pues hay infinidad de ellas. Yo, con esto, y sabiendo que tenéis esto en la web de la Asociación de Becarios, y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Os he consumido demasiado tiempo, lo siento, Julián, haberme cortado. No te preocupes. Muchas gracias.